Hermanos, bienvenidos en este día. Dios me los bendiga. Estamos empezando nuestro estudio dominical en esta mañana. Mis hermanos, los temas que hemos estado tratando es en todo una vida de compromiso. La primera semana, hermanos, tratamos sobre el compromiso de Cristo, y fue que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Y luego el tema de la semana pasada fue nuestro compromiso con Cristo. Y esto quiere decir que estamos comprometidos en obediencia y confianza en Cristo, nuestro Señor. Miren, mis hermanos, mi nombre es Berta Conde y estamos en la Southside Baptist Church. Si un día gustan acompañarnos, ¿verdad? Nuestros servicios están tanto en inglés como en español y aquí los esperamos cuando gusten acompañarnos. Bueno, hermanos, el tema de ahora es, el de este día, se llama comprometidos con su palabra. Y vamos a ver qué es comprometidos con su palabra. Muchos decimos que sabemos la Biblia, que la sabemos al derecho al revés, que la hemos leído 1, 2, 3, 4, 5 veces. No sabemos cuántas veces la hemos leído. Pero hermanos, no nada más es leerla, no nada más es estudiarla, sino entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas, conociendo su palabra. Y tenemos que hacerla, hermanos, tenemos que cumplir con la palabra del Señor. Y la aplicación para la vida en este día es: la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. ¿A qué viene esto, hermanos? Mire, el expositor de este tema nos dice en el tema de la aplicación para la vida, nos dice que todos nacemos con la capacidad de adquirir conocimientos. Es como si trajéramos un chip. Ya ve que le ponemos un chip al celular y empezamos a grabar muchas cosas, o las fotos o los recuerdos, ¿verdad? Bueno, aquí el expositor nos dice que todos nacemos con la capacidad de adquirir conocimientos. Es como si llegamos al mundo con un dispositivo listo para incorporarle una amplia gama de información que se va almacenando dentro de ella y usando en diferentes oportunidades de nuestra vida. Dice que desde el momento de nuestro nacimiento y durante todo el resto de nuestras vidas, los primeros años aprendemos a hablar y las costumbres de nuestras familias, porque estamos en los primeros años en el círculo familiar. Entonces aprendemos un modo del papá, un modo de la mamá, y si tenemos hermanos mayores, pues aprendemos algo de nuestros hermanos. Entonces dice que aprendemos tanto a hablar y las costumbres de nuestros padres. Pasamos casi mis hermanos, de décadas aprendiendo el idioma. Y si nos cambiamos a otro país, pues también batallamos y tenemos que aprender en el país que estamos, ¿verdad? Dice, aprendemos los números, la historia y las ciencias que nos ayudarán a desenvolvernos en la sociedad y a ganarnos el pan de cada día, el alimento para el cuerpo. A lo largo de nuestra vida, estamos expuestos a una gran cantidad de información cultural, filosófica y social que podrá influir en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Por sobre todo ese conocimiento para esta vida, el Señor nos ha dejado su palabra como una guía, mis hermanos. Dice, como una guía confiable para nuestro andar por esta vida. Su palabra fortalece nuestra alma, libera nuestro corazón y nos muestra la voluntad de Dios y nos ayuda a parecernos más a Jesucristo. Pedro dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso nos dice en 2 de Pedro 1:9. Y fíjense, mis hermanos, que sí es cierto, en el transcurrir de nuestra vida antes, fuera de nuestro Señor Jesucristo, aprendemos muchas cosas. Y aprendemos cosas buenas y cosas malas. Y las malas sabemos que vienen consecuencias malas, hermanos. Vienen consecuencias que a la larga van a perjudicar nuestra vida. Pero el Señor aquí nos viene diciendo que nos viene dejando algo especial. Una guía para nosotros los cristianos, para que nosotros no tropecemos, para que nosotros no nos desviemos, para que nosotros no hagamos las cosas, hermanos, que sabemos que no son agradables al Señor. Ya lo hemos visto en las clases anteriores y han hablado de los mandamientos también. Entonces el Señor nos dejó esa guía especial para que nosotros la estudiemos, para que nosotros entendamos qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos con nuestra vida. ¿Saben? El versículo que vamos a tratar en este día está en Salmo 119.
Sabemos que la Biblia se compone en el Antiguo y Nuevo Testamento, que consta de 66 libros, ¿verdad? Pero saben que en el Salmo 119 tiene uno de los capítulos más largos. Ese se encuentra en Salmo 119 y es el Salmo 119 que consta con, si no me equivoco, 176 capítulos. Y es el más largo. No lo vamos a leer todos, hermanos, nomás unos cuantos son los que vamos a leer. Dice, el Salmo 119 es el salmo más largo en toda la Biblia. Dice, el tema de este salmo es una exaltación gloriosa de la palabra de Dios y una exhortación a la obediencia. Nos está exhortando a que hagamos lo que el Señor nos ordena, a que comprendamos su palabra. Dice, una exhortación a la obediencia y a la práctica que le corresponde a todo creyente, que debe meditar en ella de día y de noche. Fíjense, mis hermanos, a mí me gusta mucho tejer. Los hermanos que me conocen saben que me gusta mucho tejer. Y yo no sé ustedes cuando están haciendo algo y acaban de leer algún texto de algún versículo en la Biblia, o el Señor se manifiesta de muchas maneras cuando tienes esa estrecha relación con nuestro Padre, ¿verdad? Por medio de la oración, por medio de alabanzas, estudiando su palabra. El Señor te va hablando de muchas maneras y en muchas partes de nuestra vida, hermano. A mí me gusta mucho tejer y con esta situación por la que estamos pasando, tan difíciles para muchos hermanos, ya estaba llegando al final de mi tejido y que me voy dando cuenta que tenía que desbaratar casi todo el tejido, mis hermanos, y no me molesté porque en ese momento como que el Señor me estaba diciendo, la vida es así, la vida es en errores, pero tienes que aprender a superarte de esos errores, no quedarte estancada en ese lugar. Yo no tiré el tejido, no, mis hermanos, yo lo que hice es desbaratarlo casi todo y empecé nuevamente, pero así es como es el Señor con nuestras vidas. No importa, mis hermanos, qué tan difícil sea en tu vida, todo eso sabemos que es pasajero y que vienen cosas mejores. Miren, mis hermanos, cuando yo deshice eso, esa prenda que hice me quedó hermosa, fue un chal, me quedó hermosa, me gustó bastante. Y así es como es el Señor, nos quita algo que no es agradable para nuestras vidas, que no nos va a ayudar y lo deshace, tenemos que deshacerlos y eso es con la ayuda del Señor. Y entonces ya viene una vida mejor, una vida confiable, una vida llena de paz y es cuando tú te das cuenta que el Señor te habla de muchas maneras. Fíjense, mis hermanos, que quería preguntarles, ¿cuál es el versículo que más recuerdan ustedes? Y piensen por qué lo recuerdan. En una ocasión el pastor estaba teniendo un estudio bíblico y nos preguntó que cuál era el versículo que más nos recordaba y nos dijo, nomás no digan Juan 3:16, por favor, porque ese casi todos se lo saben. Y sí, mis hermanos, hay muchos versículos dentro de la Biblia, bastantes que nos ayudan a acordarnos cuán tan grande y maravilloso es nuestro Padre Celestial. Y a mí el que más me gusta entre todos está en Filipenses 4:6-7, que dice que por nada estéis afanosos. Y lo dice, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y lo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Ese es uno. Y el otro que me gusta también es el Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Y por qué, hermanos? Porque en este versículo está diciendo que no debemos de temer en esta situación por la que estamos pasando. Sabemos que el Señor va con nosotros y nosotros vamos tomados de sus manos, que el Señor no nos va a dejar caer, el Señor no nos va a dejar vencernos. El Señor es nuestra luz, es nuestra fuerza, es nuestro todo, hermanos. Simplemente debemos caminar del lado de Él, nunca hacerlo, apartarlo por las circunstancias de la vida, porque a veces ponemos de pretexto, ay, es que no puedo ir por X o por esto, pero nomás vamos cuando tenemos alguna necesidad. No, mi hermano, hay que acercarnos en todo momento. Sabemos que el Señor está con nosotros en todo momento. Miren, mis hermanos, hay un versículo también que dice que no te dejaré ni te desampararé. Y ese versículo a mí me ha ayudado a no cometer
a no portarme mal, a no hacer cosas que no son agradables a Dios. Entonces hay que pensar muy bien qué es, hermanos, lo que nos quiere decir en cada versículo. Como decimos, no nada más es la teoría, sino es que tenemos que hacerlo. Es la práctica, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, dice que antes de empezar al estudio, hermanos, vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial por medio de una oración. Así que, por favor, vamos a hablar con nuestro Padre, que sea Él el que nos guíe en este día. Padre bendito, grande y misericordioso, Señor. Perdona nuestras faltas, Padre Santo, porque te hemos fallado, Señor. A veces ofendemos sin darnos cuenta, Padre Santo, con nuestros actos o con nuestras palabras. Padre bendito, te pido que estés con cada uno de nosotros, Señor, que guardes nuestras palabras, Señor, que no sean ofensas para los demás, Señor. Que lo que aquí se diga, Señor, sea de gran aprendizaje tanto para mí como para mis hermanos, Señor. Te pido, Padre Santo, que prepare nuestro corazón, Señor, y que nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender tus mandatos, Señor bendito. Te lo pido, Padre Santo, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a leer Salmo 119 del 1 al 4. Y dice así. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón la buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Fíjense, hermano, dice, guarda que sean muy guardados los mandamientos que el Señor nos está mandando que hagamos. Hermanos, dice que este salmo se inicia con una declaración que muestra el resultado satisfactorio que encuentra el creyente que se sumerge en la palabra. La palabra bienaventurados, mis hermanos, dice que implica mucho más que simplemente estar feliz. Hermanos, abarca muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida. Dice, tiene que ver con un estado de bienestar general, producido por una comunión adecuada a Dios y por andar de acuerdo con la voluntad del Señor. Uno es dichoso al agradar a Dios y no como resultado de las condiciones o las circunstancias favorables de la vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a ser felices nada más cuando las cosas vayan bien. No, hermanos, es como la rosa. La rosa es hermosa, una rosa roja, y tiene espinas. Si no tienes cuidado, te vas a espinar con ella, y eso no le quita lo hermoso. Y así es en la vida. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles, hermanos, pero si tú ves detrás de eso, viene algo mejor para ti. No estemos nada más felices cuando el tiempo es feliz. Hay que gozarnos, hermanos, en las circunstancias difíciles. Es difícil, sí es cierto. Es difícil gozarnos en esos momentos, pero hay que pensar que todo tiene un propósito. Fíjense, mis hermanos, a veces pedimos algo al Señor. Le pedimos que, por ejemplo, que si tenemos a un familiar enfermo, le pedimos al Señor en oración que le dé la salud. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces el propósito en esa persona ya se cumplió y el Señor se la quiere llevar, y a veces nosotros no queremos entender eso. Pero como cristianos nos damos cuenta que a ellos les espera un lugar hermoso, que ya no van a sentir dolor, que ya van a tener esa paz. Y ¿saben qué, hermanos? También se acaba el sufrimiento de los familiares. Y es difícil, hermanos, es difícil, pero el Señor nos da esa paz y esa tranquilidad en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, si aprendemos, hermanos, a confiar en Él. Dice, el salmista declara que son bienaventurados los perfectos de camino. La palabra perfecto habla de alguien que es íntegro, que no tiene de qué avergonzarse, mis hermanos. Dice, no se trata de alguien que haya alcanzado un estado perfecto, sino de los que están esforzándose para vivir, mis hermanos, una vida honesta. Nos esforzamos, manteniéndose fieles a las demandas y a las promesas de la palabra de Dios. Son aquellos que andan en la ley de Jehová y que guardan sus testimonios. Significa que buscan seguir y cumplir los principios, mis hermanos, establecidos por la palabra de Dios. Esta búsqueda, hermanos, se debe hacer con todo el corazón, con todo, no nada más una parte, sino con todo el corazón, con un anhelo, hermanos. Debe de buscar uno
el servir al Señor, el hacer la voluntad del Señor. En resumen, hermanos, solo podemos tener una vida dichosa cuando nos dispongamos con todo nuestro ser a obedecer y a cumplir por completo la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Y la pregunta, hermanos, la pregunta número 2 dice, ¿quiénes son los perfectos de camino? Son los que ya no hacen iniquidad, hermanos. Son aquellos que son íntegros, que son de corazón limpio. Son los que no tienen de qué avergonzarse y se gozan en los caminos del Señor. Ahora, mis hermanos, ¿cómo lucirá una vida bienaventurada en aquellos que tienen un compromiso de obediencia a la palabra de Dios? Y aquí nos dice que hay cosas que ya no hacen y algo que siguen haciendo. Lo primero es que ya no hacen iniquidad. Personas que no practican la injusticia, ni actuarán fuera de los estándares morales y espirituales establecidos por Dios. Al conocer el bien y andar de acuerdo con los lineamientos de la palabra de Dios, ellos dejarán de lado, mis hermanos, todo aquello que el Señor prohíbe y de lo que no se agrada. Lo segundo es que andan en sus caminos. Es interesante notar que el andar de los cristianos no es solo vivir esquivando al pecado, sino también es vivir una vida en la que se gozan al seguir los caminos de Dios, imitando al Señor Jesucristo. Y como dijera el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso está en Efesios 4, 22 al 24, mis hermanos. Luego el salmista vuelve a reconocer que tenemos la responsabilidad ineludible, inevitable, mis hermanos, de guardar, obedecer y cumplir la palabra de Dios. El Señor no nos ha dejado su palabra, mis hermanos, para que adquiramos nada más conocimiento teológico o doctrinal teórico, sino para que conozcamos la voluntad de Dios y la pongamos en práctica. Fíjense, hermanos, como les decía a mis hermanas, antes de que pasara todo esto de la pandemia, nosotros estábamos asistiendo a los templos, nos congregábamos, ¿verdad?, continuamente, teníamos servicio los domingos y los miércoles, y ahorita a causa de la pandemia solamente nos estamos reuniendo los domingos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros ya tenemos la teoría, nosotros ya conocemos del Señor, nosotros ya sabemos lo que el Señor puede hacer con nuestras vidas, nosotros ya sabemos que el Señor nos da paz en medio de la tormenta, nosotros ya sabemos lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial con nosotros. Y ahora en estos momentos, hermanos, estamos en la práctica. Ahorita en estos momentos debemos practicar lo que aprendimos en la teoría. Ahorita, mis hermanos, no debemos de tener temor por lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos de la mano del Señor. Fíjense, mis hermanos, dice, sino para que conozcamos la voluntad de Dios y la pongamos en práctica. El salmista afirma que ha sido Dios quien nos encargó que fueran muy guardados, mis hermanos. Dice, muy guardados, como lo dice en el versículo 4. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Se requiere que los cristianos busquen obedecer y cumplir los mandamientos con todo el corazón por su propio bien. Con todo nuestro corazón para nuestro propio bien. No dice para el bien de Él, es para nuestro propio bien. Y nuestro propio bien, hermanos, sabemos cuál es la recompensa que nos espera si seguimos estos estatutos que el Señor nos manda. Sabemos que es estar en la presencia del Señor, mis hermanos. Estar en ese lugar. Yo me imagino, hermanos, a mí me gusta mucho cantar. Y a veces me dicen que canto como la chimoltrufia, ¿verdad? Pero no sé. Pero yo pienso que para mi Padre yo canto como los propios ángeles. Entonces yo me gozo, a mí me llena de gozo el cantarle al Señor, el alabarle, el hablar de su palabra, el dar testimonio de lo que el Señor me ha hecho en mi vida. Yo le alabo con todo el corazón, mis hermanos. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros obedezcamos sus mandamientos con todo el corazón, que no cometamos iniquidad, que no nos desviemos de sus caminos, hermanos.
Y bien, mis hermanos, ahora vamos al Salmo 119 del 5 al 8. Y dice así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiera tus justos juicios, tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente, no me dejes enteramente, dice el Señor. ¿Saben qué, mis hermanos? En esta sección del Salmo representa el deseo ferviente del salmista por encontrar una vida bienaventurada, por la obediencia de la palabra de Dios. El salmista quiere estar en esa posición de bienaventuranza y por eso no duda en mostrar un deseo genuino. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de los niños, que el Señor quería que los niños se acercaran a Él porque eran genuinos? Y así quiere el Señor que nosotros le busquemos a Él, que seamos genuinos, que seamos de un corazón limpio y que lo hagamos de corazón, mis hermanos. Dice, un resultado anhelado, una actitud esperada y una oración esperanzada. Dice, una oración esperanzada, una oración llena de esperanza, una oración llena de confianza, una oración llena de fe en nuestro Señor. El salmista se presenta como uno de nosotros, anhelando que su vida pueda estar dispuesta para obedecer la palabra de Dios. Todos, hermanos, todos nosotros debemos desear fervientemente que el Señor prepare nuestra vida al ordenar nuestro camino. Muchas veces tendemos a quedarnos satisfechos con solo conocer la vida abundante y saber lo que es bueno, pero estamos muy lejos de hacerlo una realidad en todas las áreas de nuestra vida. El mismo Pablo escribió, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y eso hago. Y eso está en Romanos 7, mis hermanos, Romanos 7, 19. De allí que este deseo genuino convertido en oración sea lo más pertinente para nosotros, porque solo en la medida en que le pidamos honestamente al Señor que ordene nuestro camino por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, podremos guardar realmente sus mandamientos, como dice en el versículo 5, en la segunda parte, que dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Eso es lo que pide el salmista, que nosotros guardemos sus estatutos, que nosotros obedezcamos y que no solamente, como dice aquí, muchas veces tendemos a quedarnos satisfechos con solo conocer la vida abundante. Estamos felices cuando estamos en abundancia, cuando todas las cosas van bien en nuestras vidas y nos sentimos satisfechos y ya no buscamos del Señor, hermanos. Dice, si hay algo que el salmista sabía bien y que nosotros no debemos olvidar, es que una vida de completa obediencia nunca nos traerá vergüenza ni pesar. Fíjense, mis hermanos, dice, y que nosotros no debemos olvidar es que una vida de completa obediencia al Señor, mis hermanos, al Señor, dice, nunca nos traerá vergüenza ni pesar ni dolor. Dice, por el contrario, como dijo Jeremías refiriéndose al pueblo de Israel, dice, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Y eso está en Jeremías 14, el 10, hermanos. Dice, el salmista reconoce que solo se puede vivir una vida bienaventurada si es que estamos dispuestos a atender todos sus mandamientos. No algunos de ellos, mis hermanos, sino que dice todos. Dice, no solo los que conocemos, ni tampoco los que más nos gustan o que nos convengan, mis hermanos. Dice, debemos estar comprometidos con toda la palabra de Dios. Hermanos, la pregunta número 4 dice, ¿qué significa alabar con rectitud de corazón? Ay, hermanos, para mí es un corazón liberado, limpio por la palabra de Dios, comprometido en obediencia. Para mí eso es lo que significa alabar con un corazón recto, un corazón que no guarda rencor, un corazón que no guarda un mal sentimiento, hermanos, un corazón que se deja guiar por los estatutos del Señor.
Acuérdense que el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios, y también nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay muchos mandatos que el Señor nos manda que nosotros hagamos. Y a veces, hermanos, estamos alabando al Señor y nuestro corazón está lleno de cosas que al Señor no le agradan. Y hermanos, no sé, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá el Señor sabiendo que nosotros le alabamos y que al mismo tiempo le estamos faltando? Dice, una actitud esperada. En el versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Dice, una vida comprometida con obediencia al Señor será una vida que alabará a Dios. No debemos olvidar, mis hermanos, que la adoración es el resultado de un corazón limpio por la palabra de Dios, que está lleno de fervor ante el conocimiento del carácter y las obras de un Dios misericordioso y fiel. Y por eso el salmista dice, te alabaré con rectitud de corazón. Esa alabanza es en realidad una oración de acción de gracias ofrecida a Dios por un corazón liberado, tal como Jesús promete, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, hermanos. Juan 8:32. El salmista sabe que esto no es el resultado de un milagro instantáneo, sino de un compromiso de aprendizaje de los justos juicios de Dios. Así nosotros también debemos comprometernos a reconocer que solo alabaremos y verdaderamente a Dios cuando nos comprometemos a aprender cada día más de Él. Hermanos, muchos saben del Señor, pero pocos lo conocen, y el Señor quiere que lo conozcamos realmente como es Él y qué es lo que Él quiere como un Padre amoroso que nosotros hagamos. Una oración esperanzada, y ese está en el versículo 8 de Salmos. Hermanos, estamos en Salmo 119. Dice en el versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Dice, el salmista culmina esta primera parte introductoria de este largo salmo, estableciendo un compromiso personal al decir, tus estatutos guardaré. En segundo lugar, el salmista sabe que él es débil, y muchos de nosotros somos débiles, hermanos. Yo me considero débil. Dice, y que no podrá cumplir esa promesa por sí mismo. Yo no podré cumplir mi promesa por mí misma. Yo no me creo en mis propios juicios y en mi propia sabiduría, sino en la sabiduría del Señor. Por eso termina diciendo, no me dejes enteramente. Solo con nuestras fuerzas no podremos lograrlo, pero si permanecemos con el Señor, realmente podremos fructificar y alcanzar la meta de llegar a ser bienaventurados, buscando obedecer su palabra con todo el corazón, mis hermanos. Entonces, hermanos, daremos fruto, y buen fruto si obedecemos los estatutos del Señor. Salmo 119 del 9 al 11, hermanos, dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estos versículos copian una de las más bellas exhortaciones al compromiso obediente de la palabra de Dios. Y dividiremos esta en tres partes, mis hermanas. La primera es una pregunta, una oración y un compromiso final. Y la primera parte dice así en la pregunta, dice, todos nosotros nos hemos preguntado, ¿qué es lo que debo hacer para tener una vida íntegra y recta? ¿Qué debo hacer para poner orden en mi vida? ¿Qué puedo hacer para limpiar mi camino? Hermanos, y en el versículo 9 nos dice, con guardar tu palabra. Ahí mismo el Señor tiene la respuesta para nosotros. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, mis hermanos. Dice, esa misma pregunta que se hace el salmista desde la perspectiva de una persona joven, alguien que posiblemente tenía toda la vida por delante y deseaba vivir una buena vida. Sabemos que la vida no es fácil, mis hermanos, no es nada fácil. Y nuestros pecados no siempre nos permitirán llegar al buen final. El mundo sortea esas dificultades ofreciéndonos muchos materiales de autoayuda, técnicas de relajación, deportes y una alimentación sana.
Sin embargo, para nosotros los cristianos solo existe una fórmula para poder llevar una buena vida y mantenerlos libres de pecado. ¿Y esa cuál es, mis hermanos? Dice, con guardar tu palabra. La palabra guardar implica mantener una actitud vigilante y activa en nuestra obediencia, poniendo en práctica, mis hermanos, poniendo en práctica los mandamientos que aprendemos en la palabra de Dios. Muchos jóvenes, adultos y adultos mayores se preguntan, ¿cómo pueden arreglar su vida y ponerla en orden? Desde el mismo día de la creación, el Señor tiene una respuesta y la única forma de poder enderezar lo torcido, sanar los enfermos y apartarnos de lo malvado es manteniéndonos fuertemente, mis hermanos, adheridos a lo estipulado por Dios en su palabra. Hermanos, como decimos acá, ¿verdad? Decimos, más claro ni el agua. Más claro, imposible, mis hermanos. La segunda parte dice así, ya hemos señalado que lo que el Señor demanda es imposible de cumplir. Sin su providencia, sin su ayuda, sin su protección y fuerza, el Señor Jesucristo lo dejó claro cuando dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, mis hermanos, dice, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer, y eso está en Juan 15:5. El salmista reconoció que estaba sinceramente comprometido con el Señor cuando dijo, con todo mi corazón te he buscado. Sin embargo, también sabía que sin la asistencia divina, todo sería solo un buen deseo, algo inalcanzable por sí mismo. Él no confiaba en sus buenas intenciones. Sabía que solo por medio de la intervención del Señor, según la operación del poder de su fuerza, eso está en Efesios 1:19, podría haber realizado el anhelo de su corazón. Por eso le pidió a Dios, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No son nuestros buenos deseos o buenas intenciones de obediencia las que nos llevarán a vivirlo en la práctica. Solo serán posibles cuando los llevemos en oración y le digamos con sinceridad al Señor, no me dejes desviarme de tus caminos, ni de tus mandamientos. En la tercera parte, mis hermanos, dice así, de nada le servirá al abogado de nada le servirá al abogado tener una biblioteca llena de libros, mis hermanos. Dice, inmensa con libros de derecho, si no tiene esos principios legales en su mente. De la misma manera, tener una Biblia no garantiza, mis hermanos, nuestra obediencia si es que no la tenemos memorizada y guardada en la mente y el corazón. Solo podremos vivir una vida santa cuando la palabra de Dios more en nosotros, mis hermanos. Como dice en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, mis hermanos. El compromiso con la palabra de Dios debe hacerse con todo el corazón y por el resto de nuestra vida. Comprometernos con la palabra de Dios es fundamental para conocer mejor a nuestro Dios y para poder crecer espiritualmente. De allí que debemos primero, mis hermanos, superar la mediocridad espiritual. El Señor espera que nuestra vida sea bienaventurada e íntegra, si es que caminamos con obediencia a su palabra. El segundo, convertirnos en verdaderos adoradores del Señor. Si somos fieles y estamos comprometidos con la palabra de Dios, conoceremos mejor al Señor y eso nos llevará a adorarlo con todo nuestro corazón. El tercero dice, guardar su palabra en el corazón para no pecar contra él. La palabra de Dios no puede quedarse solo en las páginas de la Biblia, sino que debemos guardarla en nuestro corazón para que no pequemos contra él. Y por conclusión, mis hermanos, el amor y el compromiso con la palabra de Dios es uno de los principios no negociables del cristianismo y una de las señales más visibles entre aquellos que se llaman cristianos. La palabra de Dios nos da una perspectiva distinta y eterna de la vida humana y nos presenta a nuestro Dios en toda su majestad. Por eso nuestro corazón se rinde en adoración a Él, mis hermanos.
Recordemos, mis hermanos, que la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable en la que nosotros debemos basar nuestra vida. Y esto, mis hermanos, nos llevará a un final feliz. Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día. Bye bye, hasta la próxima.